Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 15 de enero de 2021. Bueno, comenzamos por Estados Unidos, donde vemos que las acciones medidas por el Standard & Poor's están teniendo una pequeña corrección semanal, siguen estando positivas en lo que va del año y siguen estando muy cerca del récord histórico. Y bueno, este tipo de comportamientos pueden deberse a múltiples factores, como sucede siempre en el mercado, pero teniendo en cuenta que Joe Biden va a asumir la presidencia de Estados Unidos la semana que viene y que ayer presentó un paquete de estímulos que planea que se apruebe durante sus primeros 100 días de gobierno, bueno, podemos pensar que esto está bastante ligado a todo este contexto que estamos viviendo. Y lo que hay que decir, algo interesante que está pasando, algo bastante particular e inusual en estos momentos de un mercado alcista, es que vemos que el sentimiento, teniendo en cuenta que este mercado alcista tiene menos de un año de vida, el sentimiento está inusualmente optimista. O sea, John Templeton tiene una famosa frase donde dice que los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Entonces esa es la progresión que deberíamos ver, y claramente eso se cumplió bastante bien en el mercado alcista anterior. O sea, el mercado alcista anterior nació el 9 de marzo de 2009 en un contexto de absoluto pesimismo, y ese pesimismo duró años, duró mucho, que se pasara del pesimismo y de la desconfianza a un escepticismo más racional. Ese escepticismo también duró varios años, donde se dudaba genuinamente y uno veía el sentimiento de los inversores de la desconfianza, del escepticismo, sobre todo después de que en 2012 también Europa entra en una fuerte crisis, pero el mercado alcista se mantuvo vigente, y podríamos decir que recién en 2019 comenzamos a ver genuinas muestras de optimismo, porque claro, la victoria de Trump en 2016 generó también muchas dudas y generó mucho escepticismo con respecto a la fortaleza que tenía ese mercado alcista. Luego, en 2019, ya las acciones subieron bastante y se generó ahí un contexto de mucho más optimismo, sobre todo porque también el mercado laboral había respondido muy bien y de hecho estaba en mínimos históricos. Entonces ya no se podía dudar más de la fortaleza de la economía, de los fundamentos de las acciones. Entonces ya había bastante optimismo, y de golpe, bueno, viene el COVID, un hecho negativo de muy alto impacto, totalmente inesperado, que afecta a todo el mundo en su conjunto. Entonces, como que nunca llegamos a tener euforia, apenas tuvimos un poco de optimismo durante un periodo. En este momento estamos empezando a ver que asoma el optimismo en el mercado, ligado a fundamentos, por supuesto, como son las vacunas, la efectividad de las vacunas, la recuperación de las economías, bueno, una recuperación del mundo en general y una vuelta a la normalidad del mundo en general. Esto es inusual, teniendo en cuenta que este mercado alcista nació el 23 de marzo de 2020. O sea, lo que al otro mercado alcista le tomó prácticamente unos 10 años en lograr, este mercado alcista lo está logrando en menos de un año. O sea, ya estamos empezando a ver otra vez que el escepticismo empieza a quedar de lado, que la gente empieza a confiar en que las vacunas nos van a permitir volver a la normalidad, y hay optimismo con respecto al crecimiento económico de las economías a lo largo del mundo durante este año. Y bueno, es algo inusual en un estadio tan temprano de un mercado alcista, y por lo tanto esto viene a confirmar una vez más que este mercado alcista es una mera continuación del mercado alcista anterior, y por lo tanto es improbable que cambie el liderazgo de los sectores que han liderado el rendimiento de los índices a lo largo de los últimos 10 años. Entonces, para posicionarnos ya en este 2021, en este mercado alcista, lo que más conviene hacer es mirar un poco qué fue
lo que pasó durante los últimos 10 años, cuáles fueron los mejores sectores, los sectores que tuvieron mejores rendimientos, y ponderar principalmente en nuestro portafolio esos sectores. Pero bueno, concretamente, esto vamos a ver más adelante un poco más en profundidad, pero concretamente en 2021, o sea, estamos a menos de una semana de que Joe Biden inicie su presidencia, así que es normal también que veamos un poco de volatilidad, que veamos un poco de expectativa, porque por supuesto los inicios de los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, que tiene mucha repercusión a nivel mundial, y teniendo en cuenta el hecho de que siempre se suelen mirar los primeros 100 días de un presidente, hacen que seguramente Joe Biden intente durante los primeros 100 días de gobierno, durante más o menos los primeros 3-4 meses de gobierno, por lo menos plantear sus objetivos de gobierno, plantear cuáles son sus principales proyectos e intentar, no sé si ya cumplir, pero sí, por supuesto, dar el puntapié inicial y comenzar a llevar adelante sus principales promesas de campaña. En el caso de Trump, por ejemplo, una de sus principales promesas de campaña fue la rebaja de impuestos, y él asume la presidencia en enero de 2017, y para febrero ya presenta en el Congreso de Estados Unidos su primera propuesta de rebaja de impuestos, la cual por supuesto se debatió durante todo el año, sufrió muchas modificaciones que la suavizaron bastante y terminó saliendo a finales de 2017, concretamente en diciembre de 2017. Entonces, teniendo en cuenta que las acciones se mueven descontando escenarios de 3 a 24 meses, muchos inversores están focalizados en la parte más larga de este periodo, pero también hay inversores que están focalizados en la parte más corta, sobre todo cuando ocurre algún hecho inesperado o cuando se generan situaciones de aumento de la incertidumbre, como pueden ser los inicios de un gobierno de Estados Unidos. Entonces, si yo me posiciono para los próximos 3 a 6 meses, digo, bueno, a ver, durante los próximos 3 a 6 meses vamos a tener justamente los primeros 100 días de Biden, y sería interesante ver qué podemos esperar para los próximos 3 meses, para abril, para mayo, donde seguramente Biden intentará, aunque sea, iniciar sus principales promesas de campaña o sus principales proyectos. Entonces, lo que deberíamos ver durante los próximos 3 meses o 3 a 6 meses es seguramente episodios de volatilidad. Seguramente veremos algunos episodios de volatilidad, ojo que pueden ser episodios de volatilidad positiva y no siempre negativa. Por ejemplo, si Biden envía al Congreso un paquete de estímulo económico y ese paquete es aprobado por el Congreso, eso puede generar volatilidad positiva y podríamos ver nuevos récords históricos y una aceleración de este mercado alcista. Después, por otro lado, por ejemplo, si envía algún tipo de ley para regular a las empresas tecnológicas, por ejemplo, deberíamos ver volatilidad negativa que al menos durará durante un tiempo. Pero si seguimos avanzando y ya nos posicionamos pensando en el segundo semestre del año, ya en el segundo semestre del año, teniendo en cuenta lo que ha pasado en presidencias anteriores de Estados Unidos y sobre todo en presidencias demócratas anteriores de Estados Unidos, ya en el segundo semestre de este año tendría que quedar confirmado que aquella legislación más redistributiva y más reguladora de Joe Biden no va a pasar por el Congreso tal como él lo pretende. O sea, el Senado de Estados Unidos, que quedó empatado, pero que con 41 senadores los republicanos ya logran bloquearle cualquier tipo de ley a Joe Biden, debería ponerle freno a cualquier tipo de legislación redistributiva o reguladora que mande Joe Biden. O sea, si Joe Biden envía al Congreso un proyecto de ley para, por ejemplo, regular a las empresas tecnológicas, eso podría generar volatilidad, podría generar un poco de bajas, pero eventualmente, cuando ya el proyecto de ley entra al Congreso y empieza a ser debatido y los senadores empiecen a ponerle frenos a ese tipo de proyectos y empiecen a suavizarlo o empiecen incluso a evitar que sea promulgado, el mercado ya tendría que sentir un alivio, podríamos decir, y las acciones deberían recuperarse. O sea, no estamos exentos de la volatilidad durante los próximos meses. Lo que sí es cierto es que
si la historia de Estados Unidos nos sirve de guía, ya para el segundo semestre debería quedar claro que Biden no va a poder promulgar aquellas leyes que sean más redistributivas, más reguladoras, que sean más de izquierda, si podemos llamarlo de alguna manera, y eso ya generaría un alivio positivo para los inversores y por supuesto para los precios de las acciones. Sumado a eso, ya en el segundo semestre deberíamos ver que la vacunación, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ya debería haber avanzado lo suficiente como para cubrir todo lo que sería la población de riesgo y la población, los empleados del sector de la salud, con lo cual ya se estaría vacunando más masivamente a personas comunes, si podemos llamarla de alguna manera, con lo cual ya tendríamos mucha más información para ver qué tan efectivas son las vacunas y por lo tanto qué tan sensato es o qué tan sensata es la expectativa que tenemos de volver a la normalidad a medida que las vacunas sean implementadas en una gran porción de la población. O sea, ya para si para el segundo semestre del año queda claro que Joe Biden no va a poder pasar por el Senado sus legislaciones más controvertidas o más de izquierda, y además ya tenemos información suficiente como para ver que las vacunas son efectivas, que se está generando inmunidad y que por lo tanto la actividad económica, sobre todo la actividad del sector servicios, que es el sector más importante en los países desarrollados, puede volver a la normalidad. Eso sería ya la confirmación de un driver muy positivo para las acciones. Por supuesto, las acciones ya van descontando todo esto, lo que importa es ver en qué medida la realidad confirma las expectativas que están cargadas en los precios de las acciones. Digamos, si todo esto va sucediendo a lo largo del año, este año va a ir, digamos, de menor a mayor, de la incertidumbre a la certidumbre, y eso es un driver muy positivo para las acciones. Así que tengamos en cuenta que, por ejemplo, las estimaciones de crecimiento de Estados Unidos son del 4%, entonces eso va confirmando el optimismo que hay en el mercado y la razón por la que vemos a las acciones de Estados Unidos en récord histórico en un contexto donde Europa pone toques de queda, Europa renueva cuarentenas o renueva restricciones, es porque claramente las acciones no viven en el presente, sino que las acciones van descontando escenarios futuros. Entonces, bueno, todo dependerá de en qué proporción la realidad que iremos viendo a lo largo de este año, tanto en el hecho de que Joe Biden no pueda promulgar legislación muy redistributiva y muy reguladora, y también con el hecho de la vuelta a la normalidad gracias a la efectividad de las vacunas, bueno, la proporción en la cual eso se vaya confirmando va a dirigir el precio de las acciones. O sea, si la realidad es mucho mejor que las expectativas, las acciones tienen mucho margen para seguir subiendo, y eso es por lo menos lo que estamos considerando. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, yo puedo pensar en el portafolios que más me conviene tener a lo largo de este 2021, teniendo en cuenta este panorama, teniendo en cuenta estos drivers, teniendo en cuenta que este mercado alcista es una continuación del anterior. Yo puedo posicionarme ahora y reordenar mi portafolio o armarlo desde cero o rebalancear mi portafolio de cara a lo que yo creo que tendrá los mejores rendimientos a lo largo de 2021. Y para eso volvemos siempre al mismo modelo, al modelo top-down, donde analizamos los drivers y vamos yendo de mayor a menor, vamos yendo desde lo general a lo particular a través de un proceso de eliminación. Entonces, yo miro los drivers de Estados Unidos, veo que se espera un 4% de crecimiento para este año. El driver político, yo espero que haya un poquito de volatilidad durante los primeros 3 meses de Biden, porque puede ser que intente pasar por el Congreso alguna legislación que no sea amigable con el sector de los negocios y sobre todo con el sector de las tecnológicas. El driver emocional está inusualmente optimista, entonces tengo los 3 drivers bastante alineados como para que yo siga adelante y forme un portafolio de acciones de Estados Unidos.
Entonces, los bonos, por supuesto, cuando tengo que ya elegir qué activo financiero me conviene tener en mi portafolios, por supuesto, cash no me conviene tener en absoluto con toda la emisión monetaria que tuvo la Fed el año pasado. Bonos en absoluto me conviene tener porque están rindiendo por debajo de la inflación esperada, así que me conviene tener algún tipo de commodity, por ejemplo, oro en este caso, y acciones. Entonces, ya una vez que elijo concretamente el activo financiero en el que me voy a posicionar, ya la principal parte de mi proceso decisorio ya la terminé, porque el 70% o más del rendimiento del portafolio es atribuido al tipo de activo elegido. Si yo elegí correctamente el activo, la gran parte de mi trabajo está hecha. Entonces, si sigo bajando, y vamos al segundo paso, ahora ya tengo que afinar un poco más, ya descarté activos financieros, ahora bueno, elijo principalmente las acciones y las acciones de Estados Unidos concretamente. Entonces ahora avanzamos un poco y vamos a la subselección de activos. En el caso de las acciones, bueno, tengo país, sector, capitalización bursátil, evaluación, y para eso este es por lo menos el portafolio que tenemos sugerido para 2021. O sea, concretamente es principalmente un reflejo de lo que estuvo funcionando muy bien a lo largo del mercado alcista anterior y que tiene excelentes fundamentos para tener muy buenos rendimientos a lo largo de este 2021. Entonces, el portafolio está dividido en dos sectores núcleo, en los cuales conviene tener el 65% o más de la ponderación de nuestro dinero en estos tres sectores, y sectores que están más que nada para diversificar, para bajar un poco la exposición a estos sectores por si ocurre algún tipo de hecho inesperado, para bajar la volatilidad del portafolio. Entonces, los sectores núcleos son tecnología de la información, comunicaciones y consumo discrecional, y los sectores que están puestos principalmente para diversificar, un 35% o menos de nuestro dinero en ellos, el financiero, el de materiales y el industrial. Después también está el del cuidado de la salud y el consumo básico, aunque la verdad es que veo mejores drivers positivos en los tres primeros, y después hay dos sectores que no los estamos sugiriendo para este año, en el caso de la energía principalmente por un exceso de riesgo, y en el caso de utilities más que nada porque carece de drivers que me permitan creer que va a ser un excelente sector a lo largo de este año, aunque me parece que no hay CDRs de este sector de Estados Unidos para que podamos comprar en Argentina, así que aunque lo quisiéramos tendríamos que tener una cuenta en Estados Unidos para poder comprar. Así que yo me centraría principalmente en estos 6 sectores. Hay empresas de CDRs industriales en Argentina. Está por ejemplo John Deere, que es una empresa bastante interesante y que tiene fundamentos bastante positivos como para diversificarme un poco. En el sector de materiales, por supuesto, están las mineras, que yo siempre recomiendo un 5 o 7% de oro conviene tener. Y en el financiero, bueno, están los bancos de Estados Unidos, que tenemos varios bancos cotizando con CDRs, pero también está, por ejemplo, la tarjeta Visa, que sería muy interesante para diversificar. Pero bueno, principalmente, una vez que yo ya seleccioné los activos y seleccioné sectores, seleccioné industrias también, ya tengo que ir al último paso acá, que es el que menos va a contribuir al rendimiento de mi portafolio, pero que sigue siendo importante teniendo en cuenta que en Argentina no podemos comprar ETFs, o sea, no podemos comprar un sector, sino que sí o sí tenemos que comprar acciones individuales. Entonces, si yo ya elegí, por ejemplo, estos 6 sectores para tener en mi portafolio, después tengo que ir y decir, bueno, no sé, yo tengo el sector de tecnologías de la información. Bueno, ¿qué industrias y qué acciones concretas de este sector me conviene tener? Para eso podría utilizar el mapa que tiene Finviz, donde me muestra los sectores, me muestra las industrias y me muestran también las principales representantes de cada industria. En este caso estoy viendo la performance de un día, pero puedo poner la performance del último año, donde veo que está bastante positivo. Entonces puedo venir acá y decir, bueno, ok, vengo acá, tengo el sector de tecnologías de la información, quiero seleccionar algún tipo de acción que sea representativa, tengo semiconductores, tengo hardware, tengo software, entonces digo, bueno, estoy acá parado, bueno, vamos a suponer que, digo, bueno, quiero tener
algún tipo de exposición hacia la industria de semiconductores, porque veo que, tal como me lo dice acá la pantalla, fue uno de los mejores sectores del año pasado, sino que si no fue el mejor, le pasa cerca. Entonces, de la misma manera, veo acá que tengo muchas acciones para elegir y varias de ellas incluso tienen CDR. O sea, está Nvidia, está Qualcomm, está AMD, está Intel, todas ellas tienen CDRs. Entonces, o me compro las 4 acciones o puedo filtrar un poquito más. Entonces, digo, bueno, tengo este sector, tengo esta industria, tengo este abanico de acciones que puedo seleccionar. Pero quisiera seleccionar, por ejemplo, en vez de seleccionar 4 acciones, bueno, quisiera tener, no sé, solamente 2 acciones. Entonces ahí tendría que empezar a filtrar un poquito más. Puedo directamente mirar puntualmente cada una de las 4, mirar sus balances, mirar sus estados financieros y ver si puedo elegir las mejores. O podría incluso venirme acá al screener de Finviz y eso me llevaría a esto, que es el screener, que es maravilloso tener este tipo de información gratuita, porque yo acá puedo, por ejemplo, decir que está bien, filtrame acciones, quiero ver acciones del sector tecnológico, entonces me va filtrando. De la industria, quiero ver la industria de semiconductores, por ejemplo. Luego, o sea, seleccioné sector, seleccioné industria. No quiero acciones chicas tampoco porque son más volátiles. Vamos a poner algún tipo de filtro a la capitalización de mercado. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, de más de 10.000 millones, por ejemplo, para que me filtre. Y acá también tengo fundamentales y technicals. Vamos a ir a los fundamentales. Y bueno, fíjese la cantidad de opciones que tengo para elegir, que son muchísimas. Vamos a ver, por ejemplo, quiero aquellas acciones de este sector y de esta industria cuyas ganancias por acción durante los últimos 5 años hayan crecido más de un 20%, por ejemplo. Vamos a ver empresas que tengan mucho crecimiento. Acá veo que me dejó demasiado poquitas, así que vamos a bajar un poco la pretensión. Vamos a decirle 10% de crecimiento para que me traiga algunas empresas más. Y veo que me trae, bueno, vamos a ordenar por capitalización de mercado también. Y veo que me trae, por ejemplo, a Nvidia, me trae a Intel, me trae a AMD, pero bueno, me gustaría seleccionar 2 nada más y no estas 3. Las otras no tienen CDRs, así que no las tengo en cuenta. Así que vamos a agregar algún filtro adicional que puede ser, por ejemplo, que durante las ganancias por acción durante el próximo año que crezcan un 10%. O sea, que se estime, o sea, que los analistas consideren que durante el próximo año las ganancias por acción van a crecer un 10%. Y ahí, bueno, acá está, acá me filtró, bueno, me sacó a Intel, como era casi esperado, y me dejó solamente Nvidia y AMD. A partir de acá puedo hacer lo siguiente, puedo comprar las 2 acciones, por ejemplo, Nvidia y AMD, que las 2 tienen CDRs. Mi sugerencia, por supuesto, es vayamos a ver cada una empresa en particular. Los balances están gratuitamente para que los podamos analizar, así que podemos analizar los balances de las 2 empresas, la situación de las 2 empresas. O sea, siempre conviene saber muy bien qué compramos y por qué lo estamos comprando, para saber también cuándo nos conviene venderlo, cuándo nos conviene sacarlo de nuestro portafolio. En este caso, con todo este proceso, llegamos a la idea de que, por ejemplo, para el portafolio, para tecnología de la información, quiero tener un poco de semiconductores, y dentro de lo de semiconductores, cuando filtro un poco, las 2 mejores empresas serían Nvidia y AMD. Obviamente esto yo también tendría que investigar de dónde sale esta estimación de que las ganancias por acción tanto de Nvidia y de AMD van a crecer más de un 10% o al menos un 10% durante el próximo año. Ahí yo tendría que ir y analizar cada empresa en particular. Pero aquellas personas que, porque no les gusta o porque no tienen tiempo,
no pueden mirar balance, no pueden bajarse los PDFs y analizar cada empresa de manera individual y quieren armar un portafolio que esté bien diversificado, que esté bien posicionado, que tenga buenas empresas, pero que por cuestiones de tiempo o porque simplemente no les gusta hacer esto, no quieren analizar cada empresa en particular, bueno, con esto por lo menos estamos tratando de minimizar la posibilidad de error, tratando de elegir buenas empresas, tratando de diversificar el portafolio de una manera correcta, de una manera sensata, para que en el caso de que, por ejemplo, ocurra algo malo en alguna de estas empresas, que no afecte tanto a la ponderación del portafolio, que no afecte tanto al rendimiento del portafolio, ya que, bueno, hemos ido filtrando, tratamos de ver que han sido empresas que, como dice acá, se han comportado bastante bien durante los últimos años, porque han crecido 10% sus ganancias a lo largo de los últimos años, o sea, claramente son empresas buenas, y que se espera que también crezcan a lo largo de este 2021, así que habría que ver por qué se espera que crezcan, habría que analizar un poco también los drivers de la propia empresa, los drivers del sector, pero al menos una persona que no tiene ganas o no tiene tiempo para ponerse a analizar balances de empresas en particular, puede al menos tomar una decisión lo más sensata posible sin ponerse puntualmente a ver las empresas en particular. Entonces, esta sería la sugerencia más que nada para los que quieren armar un portafolio con esta metodología y que, bueno, y que no pueden ponerse a ver una por una las empresas en las que invierten. Entonces, esta es la sugerencia, obviamente, para posicionarnos en 2021. Y bueno, analicemos brevemente Argentina. La verdad es que, como vengo diciendo, no hay mucho para decir sobre Argentina. Se publicó la inflación de diciembre, que fue del 4%. 4% mensual, anualizado es 60%. Tengan en cuenta que en abril de 2020 la inflación era 1,5. En diciembre de 2020 la inflación fue 4. O sea, estamos viendo una aceleración inflacionaria en un contexto donde la economía argentina va a rebotar con suerte un 5 o 6% en el mejor de los casos, y con una clase política que parece no estar a la altura de las circunstancias. Entonces, la sugerencia con respecto a Argentina son, número uno, no quedarse en pesos, o sea, tratemos de hacer lo posible para no quedarnos en pesos, no quedarnos invertidos en pesos, ya sea con CDRs, ya sea a través de la dolarización con el dólar bolsa, pero no nos quedemos en pesos porque la inflación claramente se está acelerando. Y por otro lado, evitemos las acciones argentinas, por lo menos hasta que el driver político sea favorable, que con mucha suerte será a partir de agosto en las elecciones primarias. O sea, hasta mayo me parece que va a ser difícil que empecemos a ver drivers positivos desde el lado político. ¿Se acuerdan que, como ya les he dicho en anteriores informes, cuando yo hago esta misma metodología para Argentina, el único driver que me interesa en Argentina es el driver político, porque si el driver político es positivo, los otros drivers, el económico y el emocional, después se alinean con el driver político, y si el driver político es negativo, como ya lo vimos que ha pasado en 2018-2019, el driver económico y el driver emocional terminan alineándose con el driver político en la Argentina. Entonces, el driver político es el que a mí me va a marcar si me conviene estar posicionado en acciones argentinas o no. Y hasta más o menos mayo, junio, que yo empiece a ver el panorama electoral, qué es lo que ofrece la oposición y qué es lo que dicen las encuestas con respecto a las posibilidades que tiene la oposición de ganar las elecciones, me parece que hasta no empezar a tener un poco esa información es demasiado riesgoso estar posicionado en acciones argentinas con prácticamente ninguna expectativa de que el driver económico se me torne favorable. Entonces, hasta ese momento, hasta que empiece a tener información desde el lado político con respecto a si puede haber alguna buena noticia, alguna victoria opositora en las elecciones de agosto, yo prefiero quedarme fuera de las acciones argentinas e invertir principalmente en CDRs de acciones de Estados Unidos. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.